La didáctica de la lengua y la literatura no se formó de un día para el otro. Al igual que las demás disciplinas científicas, tuvo que ser objeto de estudio para ser lo que hoy es. Mi nombre es Cristel Martes y en este video te hablaré sobre las bases epistemológicas y los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua surgen como resultado de reflexiones e investigaciones sobre la efectividad de los conocimientos en el desarrollo integral y social de la persona, formándose así las bases epistemológicas de la didáctica de la lengua y la literatura. Las mismas justifican la razón de ser, así como su campo de acción y objetivos que son consecuencias de la relación entre disciplinas con otras ciencias como lingüísticas, literarias y psicológicas, teniendo como objetivo principal el desarrollo de la competencia del alumnado. Para entender completamente las causas y soporte de la didáctica de la lengua, es necesario centrarnos en tres aspectos muy importantes: marcos conceptuales, enfoques de enseñanza-aprendizaje y modelos pedagógicos. Para una mejor recopilación, sistematización y exposición de las ideas, las ciencias de las bases científicas de la didáctica de la lengua y la literatura se pueden agrupar en 4 marcos esenciales. Estos son: marco lingüístico, marco literario, marco pedagógico y marco discursivo y sociocultural. Marco lingüístico. Este marco tiene interés en el uso de la lengua en contextos sociales y en las normas, reglas y convencionales que ponen en práctica los hablantes cuando construyen sus mensajes en dichos contextos. En el marco lingüístico encontramos la pragmática, la semiótica, la lingüística del texto y análisis discursivo. La pragmática estudia las normas generales que rigen el uso del lenguaje en los procesos de comunicación interpersonal entre emisor y receptor. De este modo, se tiene en cuenta la intención con la que el emisor envía un mensaje al receptor, pero también la interpretación que el destinatario hace de una oración. La semiótica, ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Lingüística del texto. Es la parte de la lingüística que se ocupa de las formas y de las funciones que procesan las palabras, los significantes, cómo se forman los plurales y las derivaciones verbales. Análisis discursivo o análisis del discurso. Es una disciplina metodológica transversal de la semántica lingüística que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Marco literario. Integrado por un conjunto de teorías literarias que se centran en los aspectos gramaticales, en los procesos de recepción de las obras y el papel activo que desempeña el receptor. Dentro del marco literario tenemos la semiótica y pragmática literaria. La primera es una disciplina que tiene como objeto de estudio el signo literario y sus posibilidades de interpretación. Por otro lado tenemos la pragmática literaria, que trata de analizar la literatura desde la perspectiva de su contenido comunicativo. Desde esta perspectiva se habla de comunicación literaria, la cual se define como un modo específico de relación entre emisor y receptor. Marco pedagógico. Está constituido por las contribuciones de las teorías psicopedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumnado. Además, configuran los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. En el marco pedagógico encontramos pedagogía, psicolingüística y psicología cognitiva. La pedagogía es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, especialmente la infantil.
Psicolingüística. Es una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. La psicología cognitiva puede definirse como la rama de la psicología que intenta proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales complejas como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Marco discursivo y sociocultural. Está integrado por un conjunto de disciplinas que incluyen una enorme variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de una sociedad y su estrecha relación con los textos socioculturales en los que estos se producen, pero centrándose en los usuarios de las lenguas en función del contexto social en el que se utilizan. Por último, en el marco discursivo y sociocultural tenemos sociolingüística, sociología del lenguaje e interaccionismo simbólico. Sociolingüística es el campo científico que compete a la lingüística y a la sociología, definiéndose como el estudio de la influencia de la sociedad en el lenguaje, incluyendo las normas culturales, las expectativas y el contexto en que se mueven los hablantes. Psicología del lenguaje. Estudio de la interrelación entre las variedades lingüísticas y la estructura social. Interaccionismo simbólico. Es una de las corrientes de pensamiento microsociológica relacionada también con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Ahora pasemos a nuestro segundo y muy importante aspecto: enfoques de enseñanza y aprendizaje. Enfoque de enseñanza de la lengua. Este enfoque se centra en el docente, en la transmisión de información del profesor al alumnado. Se centra además en las técnicas y metodologías que implementa el docente al momento de dar clases, pero en este caso se relaciona más con el área de lengua y literatura. Enfoque de aprendizaje de la lengua. Este se centra en cómo aprende el estudiantado. Se refiere a las habilidades y comportamientos que los alumnos utilizan para participar en el aprendizaje de la lengua. Incorpora la autorregulación emocional, conductual y cognitiva, así como la iniciativa, la curiosidad y la creatividad. Según Bix, existen dos tipos de enfoques de aprendizaje: el enfoque superficial y el enfoque profundo. En el enfoque superficial, el aprendiz memoriza la información como hechos aislados, sin conexión con experiencias previas o con el contexto en general, mientras que en el enfoque profundo, los alumnos son capaces de comprender y aplicar los aprendizajes de por vida. Las características del enfoque superficial son las siguientes: aislamiento, memorización y pasividad, mientras que las características del enfoque profundo son integración personal de conocimientos, interrelaciones y significatividad. Enfoques tradicionales y actuales sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Enfoques tradicionales sostienen una concepción instrumental y mecanicista del proceso comunicativo, ligada más bien a la idea de transmisión de información. Dentro del enfoque tradicional encontramos el enfoque tradicional gramatical, el estructuralismo y el generativismo. Enfoque tradicional gramatical. El objeto de esa gramática no es analizar la estructura de las lenguas, sino más bien crear una jerga especializada que permita hablar con mayor propiedad de los hechos de las lenguas y facilitar su uso y aprendizaje en situaciones prácticas. El estructuralismo. Se trata de un modelo que concibe la lengua como un sistema social y abstracto, perfectamente estructurado, que se rige por sus propias leyes. El generativismo. Se centra en el hablante y en su capacidad de comprender y formar oraciones.
Desde este enfoque, el lenguaje es considerado como una capacidad innata de la especie humana que se actualiza en el proceso de adquisición de una lengua determinada, proceso que no es mecánico, sino más bien la apropiación por parte del individuo del sistema de reglas de una lengua. Se reconoce como enfoques actuales a aquellos que destacan de las ideas constructivistas. En este renglón tenemos el enfoque comunicativo, enfoque por tarea, sociocultural y cognitivo. Enfoque comunicativo, centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el desarrollo de estrategias de aprendizaje y discursivas. Este enfoque surgió en los años 70 como consecuencia de un cambio en la perspectiva de la enseñanza de las nuevas lenguas. Se abandonó el enfoque tradicionalista para concentrarse en la idea de que la lengua no es un objeto de conocimiento, sino un instrumento de comunicación. El enfoque por tarea parte por la interdependencia entre lenguaje y comunicación y de la consideración de que la lengua es un instrumento con el que los alumnos realizan determinados actos. Es una forma de enseñanza cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua y no solo mediante la manipulación de unidades didácticas, de tal modo que los procesos de aprendizaje incluyan procesos de comunicación. Enfoque sociocultural. Este enfoque se relaciona con los saberes sobre el contexto, los sentimientos y estado de ánimo de los participantes en el acto comunicativo, los roles que desempeñan, la intención y la finalidad comunicativa. Enfoque cognitivo. Permite la construcción del pensamiento en conceptos. Se vincula directamente con las habilidades para la comprensión de textos. Se concentra en las estructuras del texto y la conversación. Los modelos pedagógicos establecen los alineamientos sobre cuya base se reglamenta y normatiza el proceso educativo, definiendo así sus propósitos y objetivos, es decir, qué se debería enseñar, el nivel de generalización, jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos. Existen 3 modelos pedagógicos: el modelo pedagógico tradicional, el modelo pedagógico tecnocrático y el nuevo modelo pedagógico. Modelo pedagógico tradicional. A partir de la década de los 60, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en las escuelas surgió por el enfoque estructuralista, que se centraba en aspectos lingüísticos como las funciones, las clasificaciones, los análisis sintácticos y morfológicos. Modelo pedagógico tecnocrático. Se centraba en aspectos lingüísticos como las funciones, las clasificaciones, los análisis sintácticos y morfológicos. Nuevo modelo pedagógico. En la actualidad, el enfoque comunicativo representa los cambios que se están produciendo en la enseñanza de la lengua y forma parte de un nuevo modelo pedagógico. Este modelo se lleva a cabo con el propósito de propiciar aprendizajes significativos en el alumnado a través de la competencia comunicativa. Conocer las bases epistemológicas presentadas en este video son de vital importancia para el profesorado, ya que les permite una actitud crítica, logrando llegar a una reflexión de cómo evolucionó la enseñanza de la lengua y todas las teorías que tuvieron que ser aceptadas o rechazadas para que hoy los alumnos gozaran, al fin, de una didáctica de la lengua donde los estilos de aprendizajes, las estrategias, metodologías y recursos son considerados para el desarrollo de la competencia comunicativa y donde los estudiantes se mantienen activos, adquiriendo conocimientos, habilidades y destrezas que le ayudarán en la vida real.